Santiago capítulo 1, versículo 2. Let's go to James 1:22. Mire cómo dice la Biblia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre amado, Señor Jesús, le damos gracias en este hermoso día. Le pedimos que su Espíritu Santo nos edifique a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo profundo del corazón, discierne las intenciones del mismo. Le pido, Señor, que usted nos edifique, que usted nos hable a través de ella. Se lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice, pueden tomar su asiento, por favor. May be seated. Gracias a los que tienen libretas Thank you for the ones that have their notebooks para tomar notas. to take notes. Eso indica de que están interesados en aprender más That indicates that you're interested in learning more acerca de la guerra y la vida espiritual. according to the battles and the spiritual world. Este libro de Santiago The book of James es escrito para un grupo de judíos is written for a group of Jews. que estaban pasando por fuertes pruebas, They're going to difficult tests por fuerte sufrimiento. from very strong sufferings. Santiago trata de animarlos a seguir creyendo en medio de los momentos difíciles. James tries to give them support so they could be still believing in the time of crisis. También habla acerca de cómo se le debe ministrar al que ha fallado, al que está enfermo. It also speaks about how to administer to the people that have failed or are sick. Explica también cómo se debe tratar a la gente en las It iglesias. explains also how you're supposed to treat the people in church. Habla de que no se puede hacer disección de personas. It says you cannot make exemptions of people. También habla acerca de cómo manifestar la lengua cuando hablamos, de also cómo des- cuidarnos. It also describes how for you to take care of your tongue when you speak or how you speak. Habla de que si la lengua no es controlada puede prender un gran bosque, o sea, puede armar grandes problemas. If your tongue is not controlled, you can make a big wars out of it. Nos habla también de la fe sin obra. Santiago dice, ¿de qué te vale decir que tienes fe si tú no obras en esa fe? Also speaking about your faith, if you do not have faith for what is happening, it's not going to happen. Nos habla de la sabiduría, le explica que la sabiduría viene de lo alto. Explains to us about wisdom, that wisdom comes from the heavens. Habla también de la amistad con el mundo. Also talks about your friendship with the world. Explica del peligro que existe en relacionarse con el mundo. It also speaks about the danger that exists when you have a relationship with the world. Habla de juzgar al hermano, de las personas que murmuran contra sus hermanos. Talks about judging the people, the brothers that judge their brothers. Y habla también de las personas que se glorifican o se glorían en el día de mañana en lo que van a And hacer. it also speaks about the people that try to glorify themselves in the day of tomorrow of what they're going to do. Este libro es muy importante que la iglesia lo conozca a fondo. The book of James is very important for the church to know it as fundamental. Es un libro que nos fundamenta mucho en la fe cristiana. It fundaments us a lot in our Christian faith. Nos enriquece mucho en la vida It espiritual. enriches our spiritual world. Y Santiago empieza
diciéndole al grupo de hermanos And James begins telling a group of brothers que estaban pasando por muchos problemas por causa del nombre de they're Jesucristo. going through a lot of problems because of the name of Jesus Christ. Santiago le dice, hermanos míos, James says, my brothers, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. you have to have that joy when you're in your crisis. Eso se escucha hasta contradictorio, That sounds controversy, right? porque ¿quién se goza en medio del dolor? Because who has joy in behalf of their pain? ¿Quién se goza en medio de las pruebas? Who has joy in their tests? ¿Quién se goza en medio de las crisis? Who has joy in the middle of their crisis? Solamente las personas que han logrado entender Only the people that have conquered to understand quién es el Dios al que le sirven who is the God that you serve. pueden manifestar confianza en los momentos de They crisis. can manifest yourself some confidence in the crisis. Tristemente, en la actualidad, But sadly and actually, tenemos un fenómeno. we have a phenomenon. Tenemos un evangelio muy motivador. We have a gospel that's very Motiva mucho a la gente. it motivates the people a lot. Y vive motivando lo que Dios te llamó para empoderarte, que Dios te llamó para esto, And they para just aquello. keep telling you, they should motivate you that God called you for this, He got you for that. Pero usted se da cuenta que cuando viene el momento de dificultad, But you find out when you come to your time of your test, esa gente que escucha ese mensaje muy motivacional, that people that heard that motivation message, tristemente, hasta se apartan de Dios por la Sadly- crisis que están viviendo. sadly, they step away from God because of the crisis that they're going through. O sea, el mensaje de hoy es muy emotivo. So the message that they serve today is very emotive. Va muy dirigido a las It's emociones. just directed to the emotions. El mensaje de Cristo Christ's message, no era un mensaje emotivo, it wasn't a motive message. era un mensaje realista. It was a real message. Un mensaje que planteaba, mostraba la situación en la que se That vivía. it would show you with an open screen how the situation was running. Y le decía a su gente, a And sus he would discípulos, tell his disciples que de parte de Dios, that from God, ellos iban a recibir la fuerza they were going to receive their y la strength sabiduría and the wisdom para enfrentar esos so they problemas. could confront those problems. O sea que si Jesús estuviera en la actualidad predicando, So if Jesus would be here in these days preaching, no fuera muy popular. he would not be very popular. Porque mire los mensajes de Jesús. Because look at Jesus' messages. En el mundo tendré aflicción, In the pero no world- teman, yo he vencido al mundo. In the world you're going to have afflictions, but do not fear because I already had conquered the world. ¿Cómo yo me le acerco a un líder que me está diciendo, y por causa de mí os How- perseguirán, How am I going to go to a leader and say, os because llevarán a of la me, cárcel, they will follow me, take me vuestros to hijos prison. os entregarán? They will turn in my children. Oiga lo que me está diciendo el Señor Jesús, Listen what Jesus is telling me, que cuando lo sigo a Él, that when I follow him, las cosas no me van a ir como yo the esperaba. things are not going to turn out the way I wanted them to be. Dice, bienaventurados sois And they say, you're riches. cuando por mi causa os vituperen That because of my cause O you have been persigan. hurt, you've been persecuted. y digan toda clase de mal contra vosotros And they mintiendo. will say all the evil things with us. Gozaos y lying. alegraos, And they will say you have to be joyful. porque and vuestro grateful, galardón es grande en el reino de los because cielos. our rewards are huge in heaven. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de That's how vosotros. the prophets were chased before O us. sea, Él me está diciendo que voy a pasar por procesos de prueba. So he's telling me that I'm going to be going through processes. Él no of me está tests. diciendo que el evangelio va a ser suave. He's not going to tell me that the gospel is going to be very easy. Él me está diciendo que por causa de He's going to servirle, tell me because for me serving him, yo voy a pasar por procesos muy I'm going to difíciles. be going through difficult processes. Pero Él dice But he says que el que no pasa por estos procesos that the one that does not go through this process, no está listo para ver su gloria. he's not ready to see his glory. Queremos gloria de Dios. We want God's glory. Queremos ver a Dios contestar nuestras We peticiones, want to see God answer our petitions, pero no anhelamos but we do not desire pasar por el proceso de go formación de through Dios. the process of formation. El proceso de formación de Dios The process of formation of God son las pruebas. are the tests. Si no pasa por las pruebas, If you do not go through your tests, no está listo para ver el favor de you're not Dios. ready to see God's favor. ¿Aló? Hay que pasar por los procesos de prueba, We have to go through our processes of tests, porque los procesos de prueba because those processes, sacan lo mejor de it nosotros. takes the good of us, the best of us. Por eso el escritor dice, That's why the writer says tened por sumo gozo we have to have that big joy cuando os halléis en diversas pruebas. when we see ourselves in diverse O sea tests. que el hombre me está diciendo que celebre mi prueba, So the man is saying I have to celebrate when I am in my test. que me sienta contento en la For prueba, me to be happy when I'm in my test. que glorifique a Dios en mi To dolor. glorify God in my pain. Solamente una persona que ha logrado depender de Dios Only one person that was able to depend from God entiende este concepto. understands this concept. Mientras nosotros no morimos a la If we carne, do not die in our flesh, no vamos a entender este texto. we're not going to understand this text.
Porque para vivir este texto Because to live this text, necesitamos morir a nosotros. we have to die to ourselves. En otras palabras, crear una dependencia total de Dios. In other words, you have to create a dependence to No de God. lo que estoy viviendo, Not for what you're living, no de lo que estoy atravesando, not what I'm going through, no de lo que me están diciendo, not what they're telling me, no de lo que dice la not what noticia, the news say, no de lo que se ve en el panorama not what mundial, not what you see in the world, sino dependiendo de lo que dice Dios. but it's depending on what God says. Un pintor tratando de ilustrar lo que es tener paz en medio de las tormentas, A painter was trying to illustrate how to have peace in your dibujó message. en una pared He made a drawing in a wall que chocaba el mar con ella, that he saw that the waves were dibujó smashing una into gran it. tempestad He also drew a big torment y un pajarito dentro de una cueva and a little bird inside a little cave cantando. singing. Y tituló el cuadro And he put a title to that painting, Paz en medio de la tormenta. Peace in the middle of your troubles. Solamente las personas que han aprendido a depositar en Dios sus cargas Only the persons that have learned how to deposit God's your pains in Him son personas que le van a venir los momentos are the difíciles people that are going to have hard difficulties. y en vez de estarse volviendo And locos, instead of going crazy, van a estar sumergidos en una paz they're going to be submerged in a peace indescriptible. undescribable. Es tanto así que Pablo la menciona It's just like that Paul describes that en el libro de los Filipenses. in the book of Philippines. Pablo le habla a ellos que estaban pasando por prueba Paul talks to them because they're going through their test. y le dice en el capítulo 4, And he tells them in verse 4, versículo 8, le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién estará con vosotros? who will be with us? Pero en el versículo 7 But in verse 7, le dice, antes de decirle estas cosas, le dice, ¿y la paz de quién? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Pablo está so diciendo, Paul is saying here la paz de Dios that God's peace va a guardar su is mente going to keep your para heart que usted no se altere ante las situaciones de la vida. and your mind so you should not get overwhelmed in the O sea que el ways of life. problema no es que Dios esté o no esté en control. So the problem is not that God is or not in control. El problema es que nosotros muchas veces perdemos el The control. problem is that a lot of times we lose that Y control. nuestra mente nos bombardea And con pensamientos diabólicos And our mind is being attacked by the thoughts demonically que nos hacen ver el problema muy grande. that makes us see the problem that is very huge. Y nos estresamos, And we stress ourselves, nos confundimos we get confused, y terminamos and we finish cuestionando a Dios. questioning God. Cuando usted cuestiona a Dios, When you question God, está cometiendo un you're error committing a big mistake, y está cometiendo un pecado. and you're also committing a sin. A Dios no se le puede You cuestionar. cannot question God. Usted tiene que aprender a depender de You have to Él, learn how to depend from Him si usted lo conoce. if you know Him. Porque los que cuestionan a Dios, Because those that question los que God, cuestionan su existencia, those that question His en el existence, Salmo 14, in Psalms 14, la Biblia dice que son necios. the Bible says that they're bad. ¿Aló? Así que cada vez que usted oiga una persona diciendo que Dios no existe, So you hear a person saying that God doesn't exist, dígale, Dios te llama por tu nombre. you have to tell them God calls you by your name. ¿Sí? ¿Cómo? Yes, how? Dios te llama necio en el capítulo 14 del Salmo. He calls you like a hardhead on Psalms 14. Si nosotros hemos confesado a Dios, And we have confessed to God, creemos que Él todo lo puede. and we know that God does it all. ¿Usted cree que Dios no tendrá control de nuestras crisis? You think God doesn't have control over crisis? ¿Usted cree que no tendrá control de nuestros You think He problemas? doesn't have control over our problems? Para entender eso, So for us to understand usted that, tiene que tener una experiencia con you Él. have to have an experience with Him. Si usted no ha tenido una experiencia con If you Dios, haven't had an experience with God, para usted, for you, Dios no es tan fiel como lo dice en su God palabra. is not that faithful like the Word describes. Por eso it. es importante That's why it's very important que los that cristianos the Christians estudien la study Biblia their Bible y practiquen la and they Biblia. practice the Bible. ¿Aló? Cristianos que usted solamente ve que llevan la Biblia a la iglesia el domingo cuando van. Christians that you only see them take their Bible on Sundays when they go. Y toda la semana se la pasan sin estudiar la Biblia. And all week they're not studying the Bible.
Entonces Satanás le hace, So this is what Satan does. y ellos ay, 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 This is what you do. porque no saben, no tienen identidad de quién son. Because they do not know, they do not have identity of who they are. Por eso es importante que That's why usted it's sea very maduro important. en el conocimiento de la palabra. That's why it's very important for you to be mature in the knowledge of the word. ¿Por qué? Porque cuando la prueba viene sobre mí, Why? Because that when the test comes over you, la prueba yo la puedo ver como un aliado. I have to see that the test I give is my Porque la friend. prueba viene a formar en mí, Because it comes to form in me, a formar en mí to paciencia. form in my patience. Oiga lo que dice el versículo 3. Look at what verse 3 says. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que cuando yo soy atacado, So when I am attacked, cuando yo paso por procesos when I difíciles go to very difficult processes, y esa fe mía es atacada por el enemigo and my faith is being attacked by the y enemy, yo aprendo a resistir, and I learn to resist, yo me vuelvo un creyente paciente. I become a patient ¿Qué es lo que believer. trato de decirle con eso? What am I trying to tell you with this? Una persona que no me desespero ante las situaciones difíciles. Is a person that is not going to be desperate. in Una good persona que times. no pierde el control It's a person ante las that situaciones doesn't lose the difíciles. control over the patience. ¿Se acuerda como dijo el salmista en el Salmo 40? Do you know what the psalm said on Psalms 40? Pacientemente esperé a Jehová Patiently I waited for y se Jehovah, inclinó a mí and he inclined himself, y oyó mi and he clamor heard my clamor, y me hizo sacar del lodo de la desesperación, and he made me take my desperation out of the mud del pozo cenagoso, from that hole. puso luego mis pies sobre peñas Then he lifted my feet, y enderezó mis pasos. and he straightened my path, Puso en mi boca cántico nuevo, and he put in my lips alabanza a gospel, nuestro Dios. the worshiping to my Muchos God. verán esto A lot of people will see y that, confiarán and they would y confide in him, temerán and they would be en fearful Jehová. in O Jesus. sea que la manera como yo muestro So in the way that I demonstrate que tengo una relación íntima con Dios that I have an intimate relationship with es God cuando yo aprendo a tener paciencia en los momentos is difíciles. when I learn how to have patience in my difficult times. ¿Aló? Hermano, que mira cómo está la crisis económica y que mira cómo está la situación y que ahora se habla de guerra y que se habla de esto y se habla de aquello. Brother, look at the situation. It's talking about the economic, and now it talks about this. ¿Qué talks vas a about that. hacer? What are you going to do? Seguirle creyendo a Dios. I'm going to keep on believing God, Porque pacientemente espero en Él. because patiently I'm Los waiting for problemas him. no son más grandes que Dios. The problems are not bigger than Las God. crisis no son más grandes que The Dios. crises are not bigger than Cualquier God. situación que me esté pasando no es más grande que Dios. Whatever situation is going through me is not No bigger le than digas a God. Dios cuán grande es tu Don't problema. tell God how big your problem is. Dile a tu problema cuán grande es el Dios al Tell que the tú le problem sirves. how great is the God that you serve. Oiga lo que dice el versículo 4. Look what verse 4 says. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia So being patient, produce en mí it produces in me crecimiento y madurez. growth and being mature. Repito, I repeat. cuando aprendo a tener When I paciencia learn how to have patience en medio de la prueba, in the middle of my process, eso va a producir sobre mí, that's going to produce over me, va a producir perfección it's going to produce y perfection. me va a hacer una persona cabal. It's going to be also having to O be sea, a una person persona con la entire, mente bien puesta. with your mind very put. Oiga lo que dice el texto. He would text us. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esta palabra perfectos The word o perfect perfecto es la palabra griega telios, que significa maduro. It means mature in the Greek of telos. O sea que de la manera que el creyente crece, So the way that a believer grows, madura, matures, es a través de la prueba. is in behalf of their test. No se puede crecer, You cannot grow, no se puede you madurar cannot be mature si no hay una prueba. if you do not have your test. Incluso también nuestra línea de pensamiento Including also our lack of knowledge a través de los procesos de prueba from the processes that we are going through. cambia It positivamente changes positively cuando aprendemos a esperar en Dios. when you learn how to wait in God. Usted ve que la gente que no ha sido probado, You see the people that have not been through a que no ha process, sido formado en la escuela del that they Espíritu, not have been formed in the spirit. cuando le life, viene la prueba, when the proof comes, lo primero que se descontrola the first thing that they can es discontrol la mente. is their mind. Lo segundo, sus The emociones. second is their emotions, Aló. Y eso afecta sus decisiones. and that affects their decisions. Entonces, cuando Dios permite que seamos probados, So when God lets us for us to be tested, esa prueba nos va perfeccionando that process is going to perfect us. y nos va haciendo personas It's cabales, going to be making us a person, an entire personas person, que tenemos dominio propio. that we have our dominion to ourselves. Oiga lo que dice el versículo 5. Look what verse 5 says. Y si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea, cuando estamos en medio de una prueba So when we're in the middle of our process, y no sabemos cómo actuar en ella, we do not know how to act in it. lo más sabio What's more wise es orarle a Dios is to pray to God y decirle, deme sabiduría and tell God to give me wisdom para saber cómo voy a enfrentar este problema, so I can know how to confront this problem, para saber cómo me voy a dirigir en este so I can know problema. how to have directions to this problem. Mire, las pruebas Look at your processes. manifiestan el carácter They del individuo. manifest your character. Por eso es que cuando yo le estoy orando a Dios para escoger personas para el So liderazgo, when I'm praying to God, when I have to choose people for the leadership, uno se equivoca siempre, sometimes we always make a mistake porque no estamos en un mundo perfecto. because we're not in a perfect world. Siempre uno escoge personas pensando que son una cosa Sometimes we choose people thinking that they're one y en el person camino son otras. and in their way they're others. Dios permite eso God lets that happen para que uno aprenda a conocer por el fruto. so we can learn how to know the people by their fruits. Pero cuando yo le oro a Dios para escoger una But when persona I pray to God to choose a person para que trabaje en el so they ministerio, can work in the ministry, le pregunto al Señor, I ask God, ¿es maduro? is that person matured? Deme una evidencia, Señor. Give me an evidence, Lord. Y cuando pienso que la persona está maduro, When I think that the person is already mature enough, de repente viene y saca una actitud all of a sudden they come and inesperada they come an unexpected attitude que me hace entender que todavía le hace falta crecer. that it makes me understand that they still need to be more ¿Por mature. qué? Porque esta persona en sus momentos de crisis Why? Because that person in their time of the process, depende más they depend more de las cosas on terrenales the worldly que el things del Dios del cielo. than the God in the heavens, Y eso es un peligro. and that is a danger. Si no, pregúnteselo a Abraham, If not, ask Abraham que trató de ayudar a Dios en su prueba that he tried to help God in his test, y se acostó con la sirvienta de su casa. and he slept with his servant of his home. Por eso es que tenemos el conflicto en el Medio Oriente. That we have that conflict. Los hijos de Ismael son esas naciones árabes que no quieren saber de Israel. Yep, Ismael's sons are the people that don't want to know anything about Israel. Por eso odian a Israel, That's why they hate Israel, porque ellos creen que la promesa era para ellos, because they think the promise was for them, porque ellos también son hijos de Abraham. because they are sons of Abraham's also. Abraham cometió ese error Abraham made that a porque mistake en medio de una prueba because in the middle of their process, quiso ayudar a Dios. he wanted to help God. No ayude a Dios en su proceso. Do not help God in your process. Si Dios no ha abierto una If puerta, God has not opened a door, no la quiere abrir usted, don't you try and open porque it, puede cometer because errores. you can make mistakes. Deje que Dios haga las cosas Él, Let God do his things, porque him, Él sabe cómo está trabajando. because he's the one that knows how he is Él working. sabe en qué tiempo va a abrir las He puertas. knows in what time he's going to open the Él door. sabe en qué tiempo te va a He favorecer. knows what time he's going to favor you. Pero si nosotros empezamos a forzar el But if ambiente, we start forcing the lo que ambience, podemos es desviar el what propósito we're de going to do, Dios. we're going to just leave Dañar el the process. propósito We're de gonna- Dios. We're going to harm God's purpose. Abraham quiso ayudar a Dios. Abraham tried to help God. Y mire lo que tenemos. And look at what we have now. Las naciones árabes, The Arab nations, que son descendencia de Ismael. that there are descendants from Ismail. Y tenemos este conflicto en el mundo And we have this conflict here in the por world un hombre que quiso ayudar a Dios. because for one man that wants to help God, No ayude a Dios. don't help God. Deje a Dios que haga su trabajo. Let God do his work. El trabajo suyo es creer. Your job is just to believe. Oiga lo que dice el versículo Look 6. at what verse 6 says. Dice, pero pida con fe. ¿Por qué él dice esto? Why does he say, let them ask him in faith, Pero pida con fe. but ask in faith? O sea, él viene hablando desde el principio So he's been speaking about this in the de beginning. gente que está pasando por prueba. From people that are going through the Le está processes, diciendo gócese, you have to be joyful. alégrese. You have to be Y en happy. el versículo 6 dice, pida con fe. And in verse 6 it says, ask him with faith. La gente cuando está pasando por pruebas When the people are going through their test y pone los ojos en la prueba and they put their eyes on the test y deja de ver a Dios, and they stop looking at God, esa persona cuando pida that person when they ask, no lo va a hacer con fe. they're not going to do it asking in Lo va a faith. hacer desde el intelecto hacia They're afuera, just going to be saying it just from their lips desde out, la boca hacia just afuera. from their mouth out. ¿Por qué? Porque en su Why? mente, Because in their mind, al estar viendo el by problema, looking at the problem, ve la cosa tan they grave see the thing is so difficult. que ahora cuando dice yo confío en Dios, Then now when they say, I trust in God, no lo dice desde el they espíritu, don't say it from spirit. lo dice desde la razón. They just say it just for the reason. Y la razón And the reason no cambia nada. doesn't change anything. ¿Aló? Pero pida con fe, But ask in faith, no dudando nada, not wavering. porque el que duda Because that who wavers es semejante a las ondas del mar, is like the waves of the sea, que es arrastrada that they're driven
por el viento with the wind y echada de una parte a otra. and tossed. Repita conmigo, la gente que no sabe tratar con sus pruebas Repeat after me, the people that do not know how to treat with their es process inestable. is an unstable person. Un día está aquí, One day they're here, otro día está aquí. one day they're here. Un día está aquí, One day they're here, otro día está aquí. other day you're here. O sea, su carácter no está definido. So your character is not Es defined. una persona bipolar, You're a bipolar person, inestable. unstable. Y gente así People like that, no están listos para recibir they're not ready to receive la bendición de Dios. God's blessing. Oiga lo que dice el versículo 8. Look at what verse 8 says. El hombre de doble ánimo A double-minded man es inconstante en todos sus caminos. is unstable in all his ways. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago cuando cita este texto? What is James saying when he reads of this text? Santiago está diciendo, las personas que no aprenden a esperar en Dios James is saying that the people that do not learn how to en wait el in God, proceso de in prueba, their process, cuando Dios los llama a hacer algo when God calls them to do something, y ven la prueba and they grande, see that their test is very big, abandonan las they cosas. abandon the things. ¿Usted no ha visto creyentes que Dios le ha dado bendición y las abandonan? You do not see believers that God has given them the blessings, Porque and they quieren la abandon them bendición, because they want the blessing, Pero no quieren el but they proceso do de not want the prueba. process. No quieren el proceso de They don't formación. want that process of formation. Dejan el They ministerio, leave the ministry, dejan las they leave the iglesias, churches, dejan todo lo que Dios le ha puesto en they la leave mano. everything that God put in their Porque no han hands sabido sobrellevar su proceso de prueba. because they're not able to handle the process. Repita conmigo, Repeat after me. tengo que ser estable I have to be stable para poder ser bendecido. so I could be blessed. Tiene que creer a lo que Dios le dijo. You have to believe in what God told you. Tiene que caminar en lo que Dios le You have dijo. to walk in what God told you. Oiga lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 hasta el 5. Go to Romans 5:3. Romanos capítulo 5, Go to Romans chapter 5, versículo 3 hasta el 5. verse 3 to 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? What is Paul saying? Que él se gloría en las tribulaciones, o sea, que él se goza en las tribulaciones, That he's joyful in his tribulations, sabiendo que la tribulación produce paciencia. knowing that tribulations produces peace. Si no somos pacientes, If we're not patient, no estamos listos para ver el favor de Dios. we're not ready to see God's favor. Dios no va a hacer las cosas al tiempo de nosotros. God's not going to do the things in our Dios time. va a hacer las cosas al tiempo de Él. God's going to do the things in his time. Y si usted no aprende a ajustarse al tiempo de Dios, And you do not know how to adjust yourself in va a God's pasar time, muchas dificultades en esta vida. you're going to go through a lot of difficulties in this life. La paciencia de Dios God's patience, turba la fe del hombre, it troubles the man's faith. pero la fe del hombre But man's faith, hace mover la paciencia de Dios. it makes God's patience move. O sea, con quejarse no se resuelve nada, So by complaining, you're not going to solve anything. pero con creer But believing y seguir creyendo and keep on believing, se logran las cosas. you're going to conquer the things. El versículo 4 dice, Verse 4 says, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oiga lo que el apóstol está diciendo, look what the que, apostle saying, que cuando usted pasa por la prueba, that when you go through your test, empieza a tener paciencia, you start aprende a patience. tener paciencia, You learn how to have y esa patience, paciencia and that patience, se convierte en esperanza. it converts in hope. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Verse 5 says, and hope makes not ashamed. O sea que Dios, al que confía en Él, So God who confides in him, no lo va a hacer quedar en he's vergüenza. not going to make you be ashamed. Por eso es que hay que tener la confianza puesta en Dios. That you have to have your confidence and your hope in God. Porque el amor de Dios Because God's love ha sido derramado en nuestros corazones has been delivered in our hearts. por el Espíritu Santo que nos fue dado. And we have the Holy Spirit that was given to us. Repita conmigo, la prueba Repeat after me, our test, viene a formarme it comes to form me, para to promoverme promote me a mayores niveles. to major Dios levels. quiere llevarnos a mejores God niveles. wants to take us to major levels. Pero tenemos que aprender But we have to learn a ser formados en medio de la prueba. to be formed in the middle of our crisis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. The first of Peter, chapter 6. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. The first card of Peter 1:6. Oiga lo que dice la Biblia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga cómo dice el texto, tradúzcalo por favor. El Look at texto what dice, the text says. en lo cual vosotros os alegráis, Wherein we greatly rejoice,
aunque ahora por un poco de though tiempo, now for a season, si es necesario, if needed to be, tengáis que ser afligidos en diversas we are pruebas. going to be heaviness through our manifolded temptations. O sea, él está So diciendo he is saying que Dios va a that probarnos God is going to test us siempre que sea necesario every time that's going to be necessary para ayudarnos a formar carácter. to help us form our character. Si usted no se deja formar, If you're not being able to be formed, va a vivir toda la vida you're going to be all your life como un enano espiritual. like a spiritual midget. No va a crecer nunca. You're never going to grow. Y Dios lo quiere hacer And crecer. God wants you to grow. Pero cada vez que viene la But prueba, every time you have your en vez de trial, confiar en Él, he's not, instead of confiding in him, surge la queja. he starts Y complaining. así no se crece. And you cannot grow like that. El versículo 7 dice, Verse 7 says, para que sometida a prueba vuestra fe, for that the trial of your faith, mucho más preciosa que el oro, being more precious than gold, el cual aunque perecedero, and though it is precious, se prueba con fuego, so that it is tried with fire, sea hallada en alabanza, might to be found upon gloria y honra praise, and honor and glory cuando se manifieste Jesucristo. to the appearing of Jesus Christ. O sea que el Señor aplaude So our Lord applauds la actitud correcta de sus hijos. the correct attitude of his children. Cuando usted aprende a depender de When Él, you learn how to depend a on dar him, gracia en su to prueba, give thanks in your trial. a decir, Señor, yo no entiendo este To proceso, say, Lord, I do not understand this pero process, yo te agradezco, but I give you thanks. porque algo bueno va a Because salir de todo something esto. good is going to come out of El this. Señor dice, esa es la actitud The correcta. Lord says that is the correct Aló. attitude. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Let's go to the book of Matthew 5:11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Matthew chapter 5, verse 11. Dice, bienaventurados sois Blessed are ye cuando por mi causa when men shall revive you os vituperen y os persigan and persecute you, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. and they shall say all manner of evil against you falsely Gozaos for my y sake. alegraos, Rejoice and be porque excited, vuestro galardón es grande because our rewards are heavy, en los cielos. are huge. Porque así persiguieron a los Because profetas the prophets were que persecuted, fueron antes de vosotros. which were before you. El Señor dice en su prueba, God says, in your trial, gócense, rejoice, alégrense. be happy. ¿Por qué? Why? Porque eso muestra Because that una demonstrates, actitud de dependencia a Dios. demonstrates an attitude dependently to God. Cuando la gente no tiene dependencia a When Dios, God doesn't have dependence from God, empieza a dejarse llevar por todo lo que se dice they start just letting themselves go with everything that they're saying y por todo lo que está viviendo. and for everything that person is living. Para concluir, For us to finish, hubo un hombre en la Biblia there was a man in the Bible que pasó por una gran prueba. that he went to a big trial. Perdió sus hijos, He lost his children, perdió sus he lost his propiedades, properties, perdió sus casas, he lost his homes, perdió sus ovejas, he lost all of perdió su his riqueza, riches, perdió todo. he lost everything. Y después le viene una enfermedad en el cuerpo. And then a sickness comes to his skin, Y ese hombre, en medio de su crisis, and that man in the middle of his crisis, van tres amigos 3 friends go to him a darle un poco de ánimo, de fuerza. to give him a little bit of strength, a little bit of hope. Y esos tres amigos And those 3 friends, se dejan usar del diablo they let be used by the enemy para hacer que el hombre dude. so he could make that man doubt. Empiezan a decirle, They start telling him, ten cuidado si fue que tú te acostaste con una muchachita por you ahí. better be careful if you fell asleep with a Cometiste un teenager pecado. out there, or you committed a sin. Y Job en su prueba And Job in his estaba test, callado he was quietly, y escuchó and he just heard esas voces del diablo que venían a través de esas the tres voices personas. of the enemy that came in behalf of his ¿Y friends. sabe qué pasó? And you know what happened? Que cuestionó a Dios. That he questioned God. Y le dijo a Dios que borrara de la existencia su nombre. And he told God to erase his name from the existence. Y Dios es bueno. And God is good. Dios se apareció a Job God appeared to Job. y le dijo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé a Adán y a Eva? And he asked, where were you when I created Adam and Eve? Y él dijo, yo no lo sé, Jehová, solo tú lo And sabes. he said, I do not know, Jesus, only you know that. Pues el Señor en pocas Well, palabras the Lord in little le words, quiso decir con eso, he just told him in those words, cállese la boca y deje de cuestionar. be quiet and stop questioning. ¿Aló? Él dejó de cuestionar. He stopped questioning God. Al final de su vida, At the finals, the days of his life, esa prueba that trial, lo llevó de un nivel a otro. it took him to one level to the other. Porque le dijo a Dios, Because he told God, de oída yo te había oído. I just had heard you, Ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you.
O sea que las pruebas So the trials, nos revelan más a Dios. they reveal us more of God. En el proceso de dolor, In the process of en el pain, proceso de in the dificultades, difficult processes, cuando aprendemos a depender de when Él, we learn how to depend from Him, eso produce para nosotros that produces to us mayor revelación de Él. majority revelation about Him. Por eso es que la gente que han sido procesados That are the people that have been processed, tienen una fe inquebrantable. they have an unbreakable faith. Porque ya ellos saben cuál es el secreto de mantenerse en victoria. Because now they know what the secret is for them to maintain themselves in El victory. secreto es And the secret is quitar la vista de todo lo terrenal get your sight away from all the terrenal y poner la vista en aquel que nos llamó. and put your eyesight on that who called you. Como dice el escritor en el libro de los Hebreos capítulo 12. Like the writer in Hebrews says, verse Dice, 8, puesto los ojos en Jesús, my eyes put on Jesus, el autor the author, y consumador de la fe. and the faith consumer. En Él es que tienen que estar los ojos puestos. And Him is who we're supposed to have our eyes on. No en la crisis que usted esté viviendo. Not in the crisis that No you're en el living. problema que usted esté Not in the viviendo. problem that you're going through. Porque Él es poderoso Because He is powerful. y Él nos va a dar la victoria en todo lo que And hagamos. He's going to give us the victory in everything that we do. Pero si no hay prueba, But if there's not a protest, no hay there crecimiento, you're not being growth, no hay manifestación de Dios hacia there's nosotros the manifestation of God towards y us, no hay cumplimiento de lo que Dios dijo. and there's nothing accomplishing of what God Porque Dios said. no le va a dar Because God's not going to give a you una persona que no está a preparado person that's not prepared a llevar ciertas responsabilidades y bendiciones sobre su to vida. take several responsibilities and Si blessings Dios from their sabe life que no está preparado para eso. if God knows that that person's not prepared for Entonces that. Dios es perfecto So God is preparando. perfect preparing. Y si usted no se deja, And if you do not let yourself, Dios es perfecto.